San Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 49. Si ya estás en la palabra, da un fuerte gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dijo Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Era tan importante que fueron prácticamente las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es importante que tú y yo entendamos que cuando el Señor Jesús nos está hablando acerca de la promesa del Padre, Él lo que nos está diciendo: hay algo que tú necesitas, y es poder. Pero poder es la capacidad para realizar algo. El Señor sabe que en nuestra vida nosotros necesitamos poder para ejecutar cada una de las cosas que ejecutamos. Y cuando hablamos de ese poder, también hablamos dentro del poder de las habilidades y las capacidades que van a ser colocados en cada uno de nosotros para vivir una vida en victoria, para vivir una vida llena de éxito, para vivir una vida como el Señor la planeó, una vida alejada del fracaso. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Necesitamos, dijo Jesús. Jesús fue un hombre que a lo largo de su vida vivió en victoria. Un hombre que permaneció siempre guiado por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, empieza la manifestación del propósito de Dios para su vida. Empiezan las manifestaciones de poder, empiezan las manifestaciones de milagros, y el Señor Jesús entendía que tú ni yo podemos hacer algo sin recibir el Espíritu Santo de Dios, sin tener esa cercanía. Por eso esta mañana vamos a continuar hablando el tema que comenzamos la semana pasada, y es acercando o conociendo cada día más al Espíritu Santo de Dios. En esta mañana yo quiero que tengamos presente y vamos a hablar acerca de 13 títulos que se le atribuyen al Espíritu Santo de Dios en la palabra. Y sabemos que a través de los nombres podemos conocer más la naturaleza del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es allí donde empezamos a conocer que el Espíritu Santo es conocido también como el Espíritu de Dios, y que ese Espíritu de Dios nos ha sido concedido para que cada uno de nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es vivir una vida buena, es vivir una vida agradable, y la voluntad de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Empezamos a entender que el Espíritu Santo de Dios también es el mismo Espíritu de Dios, y Él mora en nosotros.
Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu Santo de Dios y Él viene ahora a ser morada en cada uno de nosotros. Morada quiere decir que ahora permanece en mí. Morada quiere decir que Él ahora camina como si fuera uno conmigo, pero que soy yo quien tiene que darle esa preeminencia para que mi vida camine conforme a la voluntad de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que el Señor nos está diciendo es: ahora en ti yo he colocado el poder, ahora en ti yo he colocado la capacidad, ahora en ti yo he colocado las habilidades para que camines conforme a la voluntad de Dios. Ahora ya no habría excusa para que nosotros viviéramos una vida en derrota. No hay excusa para que nosotros no encontremos la salida a ninguno de los obstáculos que la vida pueda presentarnos. Ahora no hay excusas para vivir una vida alejada de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Pero somos nosotros quien elegimos darle la preeminencia al Espíritu Santo en nuestras vidas o continuar nuestras vidas como lo habíamos hecho hasta antes de conocer al Señor Jesús, caminando nuestra propia vida, lo que conocemos como caminar en la carne. Caminamos conforme a nuestros deseos, caminamos conforme a lo que creemos, caminamos conforme a lo que yo soy. Sin embargo, la palabra del Señor me dice que el Espíritu Santo fue enviado sobre nosotros para morar en nosotros, porque finalmente Dios lo que siempre ha querido desde el comienzo es que el hombre tenga una relación continua y permanente con Él. Desde el comienzo el Señor, cuando nosotros miramos en el libro de Génesis, el Señor tenía una relación directa con Adán. Y dice la palabra del Señor que Él se paseaba por en medio del Edén, en medio del jardín, y hablaba con Adán y Eva. Incluso aún cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra del Señor que venía el Señor y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y sabes, no era que el Señor no supiera dónde estaba Adán. Era que el Señor le estaba preguntando: ¿dónde estás con respecto a mí en la relación que yo planeé para ti? Por eso a través del tiempo podemos ver que la obra del Señor Jesús nos acerca al Padre a través del sacrificio de Jesús. Pero ahora el Señor continúa esa obra para que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros haga tangible en nuestras vidas esa relación continua y permanente con el Señor. Una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es traer a nuestras vidas, redarguirnos de pecado, redarguirnos de justicia y redarguirnos de juicio. Y eso es lo que empezó a operar en nuestras vidas cuando nos empezamos a acercar a Dios. Quizá la manera de acercarnos a Dios fue a través de un problema, fue a través de una circunstancia, o simplemente un día deseamos o sentimos en nuestro interior que había algo más. Pero esa era la obra que el Espíritu Santo de Dios ya estaba haciendo en cada uno de nosotros. Pero la obra del Espíritu Santo no termina única y exclusivamente cuando tú y yo conocemos al Señor. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios para hacérnoslo saber. Pero cuán difícil es comunicarle a una persona algo cuando esa persona no está en una relación con uno o no está cercano, ¿verdad? Si yo quisiera en este momento hacerle saber algo a Héctor, que no está en este lugar porque el Señor les permitió salir de vacaciones, ¿qué tendría que hacer? Llamarle, ¿verdad? Buscar los medios para acercarme. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere y efectúa cada vez con nosotros. Él anhela que nosotros estemos en sintonía con Él para darnos a entender y a conocer cada uno de los pensamientos del Señor para nuestra vida. El Señor dijo: porque yo tengo para ti pensamientos de bien. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien?
El Señor siempre está pensando bien de ti y de mí. Pero a veces en medio de la adversidad nosotros decimos, no escucho a Dios. ¿Dónde estará Dios? Pero sabes, para eso necesitamos al Espíritu Santo, para que Él nos dé a conocer, aún en medio de la adversidad, esa palabra, para que el Espíritu Santo nos revele que hemos sido empoderados para cumplir con una misión, que hemos sido empoderados para cumplir con el diseño de Dios, hemos sido empoderados para ser buenos padres. ¿Y a quién necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios, para que nos muestre y nos enseñe a ser los padres que el Señor diseñó. Necesitamos ser buenos esposos. Pero alguien dirá, ese tema sí es complicado. O buenas esposas. Pero sabes, ahí está el Espíritu Santo de Dios para decirte, tú fuiste habilitado, tú recibiste el poder, y la voluntad de Dios es que hayan familias construidas conforme al establecimiento de Dios. Pero para eso necesitamos cercanía con el Espíritu Santo. Entre más nos alejamos, más ideas locas salen del hombre para distorsionar la voluntad perfecta de Dios. Y lo vemos a través de los últimos fallos que han dado. Y ahora familia no es como Dios la estableció, hombre, mujer e hijos. Y veía en estos días un anuncio en Facebook que me dejó. Hay unos que dicen que familia ya no solo es hombre, mujer e hijos. Otro dice que familia puede ser hombre, hombre con hijos, mujer, mujer con hijos. Pero ahora hay alguien que fue un poquito más allá. Dijo, yo tengo derecho a elegir. Entonces mi familia ahora es hombre, hombre, o mujer, mujer, o hombre, hombre, pero con animalitos. Decidimos no tener hijos, pero vamos a tener un lindo perrito. Eso es distorsión. Distorsión de los planes de Dios. Y para la gente es normal. Para la gente es natural hacer las cosas a su manera. Pero tú y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque como dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas es abrir nuestro entendimiento. Que no es como yo pensaba, que no es como yo creía, que no es para hacer como yo quisiera, sino que hay un diseño divino de Dios en el cual yo debo correr. El Creador ha dejado instrucciones a la creación para que caminen conforme al diseño. Las personas que quizá alguna vez han hecho una máquina, yo creo que no hay nada más desastroso que la cojan para hacer para lo que no fue diseñado. Y ese es el corazón de Dios. Por eso Él dice, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Pero quiero que avancemos conociendo acerca del Espíritu Santo. Y la segunda característica o el segundo título que hablamos acerca de lo que le atribuye la palabra de Dios al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es necesario, como dice la palabra, que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga morada en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Si nosotros no recibimos al Espíritu de Cristo en nuestra vida, difícilmente vamos a poder comprender para qué es una vida cristiana. A veces la gente, tú le preguntas, ¿tú conoces de Cristo? Quisiéramos como preguntarles, ¿tienes el Espíritu de Cristo? Y la gente responde, yo voy a la iglesia. Mi mamá es cristiana. Yo tengo un tío. Pero la pregunta es, ¿tienes el Espíritu de Cristo morando en ti? Porque era la preocupación de Jesús. Tú no vas a entender, tú no vas a poder vivir conforme al diseñador si el Espíritu Santo de Dios no está morando en ti. Por eso es necesario que para comprender lo que Dios nos ha dado, para que comprender todo lo que el Señor ha
conquistado en la cruz del Calvario para nuestra vida, lo hagamos porque tenemos y hemos recibido el Espíritu de Cristo, que es otro de los nombres con que se conoce el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo ahora mora en mí. ¿Y cuál era el Espíritu de Cristo? Un espíritu movido a obediencia completa y absoluta al Padre. Un espíritu el cual siempre le llevaba a decir a Jesús: yo no hago nada contrario a lo que el Padre diga. No hago nada que mi Padre no haya dicho que yo deba hacer. Y nosotros debemos, en la medida en que estamos buscando conocer al Espíritu Santo, reevaluar si el Espíritu Santo está obrando en mi vida, y Él de hecho está obrando, pero si yo lo estoy dejando que obre. Porque finalmente, cada vez que yo me acerco a Dios, muchas veces creemos que es más para que Él conceda todo el diseño que yo tengo en mente, pero cuando nosotros lo hacemos de acercarnos a Dios, realmente lo que debemos es renunciar más a nosotros mismos para que Él establezca su voluntad. Leía en esta semana mientras estudiaba y me gustó una definición de una persona que dijo que ser más lleno del Espíritu Santo es la consecuencia de que yo le entregue a Él más de mi vida, que yo entregue más de mis pensamientos para tener los pensamientos de Él, que yo entregue más de mi voluntad para que la voluntad de Él se establezca en mí, que yo tenga más de su palabra para que yo pueda correr conforme a su palabra, que tenga yo más de esa instrucción para vivir esa vida victoriosa que Él quiere que yo viva en todas las áreas de mi vida. El tercer título con el que conocemos al Espíritu Santo es el Espíritu Eterno. Dice la palabra del Señor, cuanto más, en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes? El nombre del Espíritu Eterno fue quien promovió, motivó y acompañó a Jesús para que cumpliera con la voluntad perfecta de Dios para traer redención a mi vida. Y eso lo tenemos que tener claro. Dice la palabra del Señor que a través del Espíritu Santo fue cumplida la obra. Y la obra del Espíritu Santo ahora sigue completándose en mi vida a través de Él mismo, del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice, la palabra del Señor dice que Él mismo, el Espíritu Eterno, limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Cuando yo entiendo que el Espíritu Eterno quiere que yo me accese al Padre, lo que yo debo comprender o el entendimiento que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida es que no hay absolutamente ninguna obra por la cual el hombre pueda acercarse a Dios. La única manera por la cual el hombre puede acercarse a Dios es a través del Señor Jesucristo. Por eso es en el Espíritu Eterno cuando comprendemos que la obra fue hecha a través del Señor Jesucristo, que nosotros entendemos que no hay absolutamente ninguna obra que yo pueda acercarme a Dios. No estoy diciendo que no tenga que tener obras que correspondan a mi nueva posición en Cristo. Estoy diciendo que no hay nada que yo pueda hacer para conseguir el favor de Dios. El favor de Dios nos fue concedido a través de Jesús de una manera gratuita, porque no habría ningún precio que nosotros hubiéramos podido pagar para podernos acercar a Dios, por el simple hecho de que la palabra del Señor dice que desde que el hombre pecó en el comienzo, todos corríamos con la misma naturaleza de pecado. Por eso ahora, cuando yo entiendo que el Espíritu Eterno empieza a morar en mi vida, empiezo a entender que ahora mi vida es una vida de adoración para Dios, que ahora todo lo que hago, como decía el apóstol, lo hago para la gloria de Dios.
Ya no hago las cosas para satisfacer mi ego, ya no hago las cosas para satisfacer mi necesidad de ser lleno. Ahora todo lo hago para Dios. Si estudio, lo hago para Dios. Si trabajo, lo hago para la gloria de Dios. A donde esté, todo lo hago para la gloria de Dios. Simplemente porque el Espíritu Santo de Dios, que mora ahora en nosotros, el Espíritu Eterno, me hace entender que yo soy un pasajero temporal en esta tierra y que me ha sido dada la oportunidad de decidir a dónde voy a pasar la eternidad. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios también es llamado el Espíritu Eterno, porque revela en nosotros que esa necesidad que teníamos de la búsqueda de Dios no era otra necesidad, no solo de suplir mis necesidades básicas en esta tierra, sino de suplir las necesidades de vida eterna a la cual el Padre me ha llamado. El día que tú y yo partamos con el Señor, ese día tendremos acceso a la vida eterna. Aunque ya somos eternos, dice la palabra del Señor que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y es lo que también el Espíritu Eterno empieza a hacer en nosotros. Él empieza a hacernos comprender que no se trata solo de los 50, 70, 80 o quizá algunos puedan vivir 100 años, sino que se trata de toda una eternidad. Que se trata de poder disfrutar el día que partamos de esta tierra de la presencia de Dios. Porque finalmente la vida eterna es vivir toda la eternidad al lado del Padre, y la muerte eterna es vivir completamente alejado de la bondad y del amor de Dios. Aún cuando miramos en este mundo, podemos ver que en el mundo hay maldad, y a veces muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios permite ciertas cosas? ¿Cómo Dios permite otras cosas? Pero tú y yo entendemos a través del Espíritu Eterno que el Señor lo único que está anhelando es que personas decidamos seguirle a Él, porque va a llegar un día, el día en que el amor de Dios, la misericordia de Dios se va a apartar de aquellos que no le recibieron en su corazón. Y si hoy aún el amor de Dios y la misericordia de Dios está presente en esta tierra, tú te puedes imaginar cómo será la muerte eterna, que es completamente apartados del amor y la misericordia de Dios. El cuarto título con que conocemos al Espíritu Santo y la obra que Él está haciendo en nosotros es el Espíritu de gracia. El Espíritu de verdad, voy con el cuarto, el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, Él empieza esa obra, la obra del Espíritu de verdad. Cuando nosotros andamos en el mundo, nos llenamos de teorías, nos llenamos de creencias personales. Yo creo, y cuando tú ves y hablas con la gente, cada uno tiene una opinión diferente. Uno dice, yo creo que me muero y hasta ahí llegó. Otro dice, yo creo que me muero y puedo reencarnar. Otro dice, yo creo que me muero y esto que tengo solo es materia y puedo ser transformada en otra cosa. Y cada quien empieza a hablar conforme a lo que está creyendo. Pero dice la palabra que cuando el Espíritu de verdad viene a mi vida, esa verdad empieza a alumbrar en mí. Y la verdad, dice la palabra, es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y muy a lo contrario de lo que pudiera ser nuestro razonamiento, de que verdad sea un argumento, la palabra me enseña que la verdad es una persona y es la persona del Señor Jesucristo. La persona que me lleva a la verdad y a la realidad del Padre y del plan que Él diseñó desde el comienzo de los tiempos para que tú y yo pudiéramos ser beneficiarios en esta tierra, en una vida victoriosa, pero en la eternidad una vida llena, compartiéndola totalmente
con nuestro Padre. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo? ¿Cuántos sabemos que Él está orando eso en nosotros? ¿Señor no está orando eso en nosotros? Espero que a partir de hoy empiece a orar. Si no sabíamos que Él es el camino, si no sabíamos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si no sabíamos que el Espíritu de verdad ahora está en mí y Él es el que está actuando. Yo no sé, pero a mí me pasó que cuando yo recibí a Cristo todos mis argumentos cayeron. Todo a lo que yo estaba tan apegado férreamente se empezó a desvanecer. Todas mis opiniones empezaron a ser cambiadas y me empecé a encontrar con que había una verdad y que esa verdad ahora estaba en mi vida. Que ya no importaba lo que otros dijeran, que ya no importaba lo que otros pensaran, que ya no importaba aún si otros me señalaban, porque había encontrado la verdad. Y esa es una verdad que no es razonable, es una verdad que ha sido colocada a través del Espíritu Santo de Dios en mi vida y sé que en tu vida también. ¿No? ¿No? Es la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos algo. Cuando el Espíritu de verdad dice que Él nos hará conocer todas las cosas, nosotros quisiéramos que esas cosas o la relación mayor es las cosas para nuestra vida diaria, ¿cierto? Que el Señor me revele cuál es el negocio, que el Señor me revele si estoy haciendo lo bien y lo mal, que el Señor me revele dónde voy a ser prosperado, pero todo eso lo está haciendo también el Espíritu Santo. Pero hoy estamos enfocándonos un poquito más allá. El enfoque no es solo temporal, el enfoque y el plan de Dios es un plan eterno. Estamos recibiendo y cuando el Espíritu Santo está en mí dice que Él me guiará en lo temporal, pero también me va a guiar en lo eterno. El Señor desea que yo sea bendecido en esta tierra, pero también que mi paso por esta tierra termine en una vida eterna. Por eso, el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, ahora Él nos revela todas esas cosas. Y estamos entendiendo que no es así de repente. Hablábamos la vez pasada de la importancia de desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Yo espero que esta semana hayan dedicado a hacer un poco más de conciencia el realismo del Espíritu Santo, de que Él es omnipresente, de que no hay un lugar donde Él no esté. Dice la palabra, si mora dentro de mí, ¿a dónde podré ir que no esté Él? ¿Qué podrá haber en mí que Él no conozca? ¿Qué podré pensar yo que Él no sepa? ¿Qué cosas habrá incluso de mi futuro que Él no conozca? Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Y lo mejor de todo es que está disponible para mi vida. Eso es lo mejor de todo. Dice, vamos a hablar ahora del Espíritu de gracia. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios para mi vida. Cuando en mí encuentro el Espíritu de gracia, empiezo a entender, como lo hablábamos ahora, que no hay nada que yo pudiera hacer para agradar a Dios. Sin embargo, a Dios le plació bendecirnos. Dice la palabra en Jeremías, porque yo te amaré de pura gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Ya lo hizo todo. Entregó hasta su propio Hijo. Por eso ahora, cuando el Espíritu Santo mora en mí, cuando el Espíritu de gracia está en mi vida, yo puedo disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para mí. No es que tengo que ir a la iglesia todos los domingos porque el Señor no me bendice. No, tú vienes a adorarlo porque Él es Dios y Él de gracia te va a bendecir. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Porque a veces pensamos que es porque yo voy a la iglesia que el Señor me bendice. Pero Él dijo, yo te amaré de pura gracia. No tienes que hacer nada, pero ahora en mí, a través del Espíritu Santo, empieza a crecer un corazón agradecido, empieza a crecer un corazón que ama a Dios por lo que Dios es, no por lo que Él me puede dar. Amén. No es por lo que Él me puede dar, es porque Él es Dios. Porque escuchamos muchas veces que decimos, no busquen tan solo las manos de Dios. A veces parece que nos acercamos solo a Dios a decirle, dame, arréglame, dame el trabajo, que yo tenga la plata, que mi mujer cambie, que me salga este negocio, que yo pueda viajar. ¿Qué? Ahora nos acercamos a Dios para disfrutar de Él, para conocerle. Dice el apóstol Pablo en una de sus oraciones, Señor, que tengamos revelación de tu gran amor y que día tras día podamos conocerte. ¿Y cómo podemos conocer más a Dios? Siendo sensibles al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo de gracia que me da a entender que es por su infinita gracia y no por merecimientos. No es porque yo merezca algo de Dios, es porque Él me ama de pura gracia. Y el Espíritu Santo de Dios actúa en cada uno de nosotros trayendo esa revelación. Que Dios tiene todas sus bendiciones disponibles para mi vida porque Él determinó amarme de pura gracia. El siguiente título es, como se conoce al Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo de vida. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Jesús le dijo a aquellos discípulos, esperen el Espíritu Santo de Dios, Él les estaba diciendo la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida va a empezar a obrar en ustedes. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, nuestra vida empieza a ser transformada a la vida de Dios. Ya no somos gobernados por la ley del pecado, sino ahora somos gobernados por la ley de vida. Ya el pecado no se puede enseñorear de mi vida, controlarme como quizá lo hacía en mi vida pasada. Ahora estoy ligado a la ley de vida. Ahora camino conforme a la voluntad del Padre, no porque me esfuerce, no porque me obligue, sino porque el Espíritu Santo de Dios ha traído vida a mi interior. Y esa vida en mi interior provoca que yo ahora camine en la vida de Dios. Y la vida de Dios es una vida en santidad. La vida de Dios es una vida en libertad. La vida de Dios es una vida en abundancia. La vida de Dios es una vida llena de éxito en todas las áreas de mi vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo trayendo vida en todas las áreas de mi vida, valga la redundancia. Es el Espíritu Santo haciendo vivir en mí aquello que estaba muerto. Es el Espíritu Santo obrando la palabra de Dios en mi vida para que yo sea transformado a la luz de la palabra de Dios en la vida del Señor. El Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de sabiduría y revelación. Y dice la palabra del Señor en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabes? La obra del Espíritu Santo en nosotros se sigue extendiendo y le llaman el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, la obra de Él empieza a actuar en nosotros y empezamos a recibir la revelación de Dios. Empezamos a recibir la revelación de que no está colgado en un madero. Empezamos a recibir la revelación de que Cristo está vivo. Empezamos a recibir la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Empezamos a recibir la revelación de que yo ahora me puedo acercar al Padre confiando
confiadamente. Empezamos a recibir la revelación de que todos mis pecados han sido perdonados. Empezamos a recibir la revelación de que ahora en Cristo una nueva criatura soy. Empezamos a recibir la revelación de que las cosas viejas pasaron y he aquí en mi vida todas son hechas nuevas. Y cuando estoy hablando de las cosas, estoy hablando de lo que sucedía en mi vida, porque aún nos podemos mirar en el espejo y tenemos la misma edad, tenemos la misma personificación, tenemos nuestras mismas facciones, pero dice la palabra del Señor que cuando el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación llega a mi vida, entiendo que he empezado una nueva temporada ahora en los caminos de Dios, ahora caminando justamente en la dirección de Él hacia la vida eterna. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y esto no lo tenemos que hacer de una manera esforzada. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros. Eso sí, cuando tú y yo se lo permitimos, porque es una persona divina que no hace nada en contra de nuestra propia voluntad. Él se encargó de conocernos, de hacernos entender, pero Él se encargó también de que voluntariamente nosotros tomásemos la decisión de seguirle a Él. Otro de los títulos con los que es conocido el Espíritu Santo es el Consolador. Y dice la palabra en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las preocupaciones de Jesús, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Él sabía que las personas, mientras Él caminó en la tierra, la gente sentía la seguridad del acceso al Padre. Porque el mismo Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien se acerca a mí, se acerca al Padre. Pero Él sabía que tan pronto Él se fuera, la gente iba a sentirse como estuvo mucho tiempo apartada de Dios. Sin embargo, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar sobre ustedes el Consolador. Y sabes, el Espíritu Santo es quien está haciendo la obra en la tierra. El Espíritu Santo es el que está obrando ahora en mi vida. Y el Espíritu Santo es el que me da la revelación de que si antes era pecador y había una división entre el Padre y los hombres, ahora a través de Cristo hemos sido reconciliados, y esa obra es la que el Consolador está haciendo. Ya no están solos, ahora tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora tienen derechos de acercarse a través de la obra del Espíritu Santo en mí y poderle decir al Padre, Abba, Padre. En pocas palabras, es el Espíritu Santo el que nos da la revelación de que puedo llamar a Dios ahora papito, y es el que me da la revelación de que ahora, aunque soy hijo en mi carne de un hombre y una mujer, cuando acepté al Señor Jesús, he recibido la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? El siguiente título con el que podemos avanzar y conocer más al Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús estaba hablando acerca de ser bautizados, yo quiero que entendamos que el bautismo no es simplemente un acto natural en el que tú y yo manifestamos nuestra creencia en Jesús. Vamos a volver a como en la antigüedad se creía el bautismo. Y el bautismo era la identificación de mis pensamientos, la manifestación de mis creencias y la manifestación de mi voluntad en la dirección de algo que alguien estaba predicando. Antes de que viniese Jesús, Juan empezó a practicar acerca del arrepentimiento. Y Juan iba caminando, y mientras Juan siempre que caminaba, él decía,
arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque va a venir el Mesías. Arrepentíos porque viene la manifestación de la promesa de Dios que tanto tiempo hizo a los profetas. Y dice que la gente venía, se arrepentía y se bautizaba en el bautismo de Juan. En los bautismos que hacían en aguas simbolizaba: yo me identifico con lo que Juan estaba diciendo. Yo me identifico y ahora voy a caminar en la dirección de lo que Juan está predicando. Yo me identifico, pero ahora cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, vamos a ser bautizados del Espíritu Santo. Quiere decir que ahora vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo, porque mi vida ahora va a ser guiada por el Espíritu Santo. Mi vida va a ser entrenada por el Espíritu Santo. Mi vida va a ser empoderada a través del Espíritu Santo conforme a la dirección del Padre para mi vida. ¿Cuántos estamos contentos de eso? Ahora tenemos a nuestra disposición el Dios eterno. Ahora tenemos a nuestra disposición a Dios en mi vida, y ese Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me revela la obra de Cristo en la cruz y que me accesa, me da la dirección hacia donde vamos en la vida eterna, que es hacia el Padre. Esa obra del Espíritu Santo es la compañía que ahora sentimos, porque Jesús dijo: no vas a estar solos, yo voy a enviar el Consolador. Y el Consolador es quien me acompaña. Con el Consolador es a quien puedo pedir consejo, es el Consolador con quien puedo hablar, es el Consolador el que me revela no solo la obra eterna, sino cada una de las cosas que yo vivo a diario. Por eso la importancia de que tú y yo nos acerquemos cada vez más y conozcamos y tengamos la revelación del Espíritu de la promesa. ¿Por qué en Jesús había el deseo de que tú y yo conociéramos y recibiésemos al Espíritu Santo? Otro de los títulos con que conocemos al Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu del Señor, la palabra me dice que ahora yo no estoy sujeto al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La obra que hace el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros es libertarnos de la esclavitud del espíritu de temor. ¿Sabes? Cuando tú y yo caminamos confiadamente y manteniendo esa relación con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que somos libres, completamente libres del espíritu de temor. En estos días yo tuve un episodio. Tú sabes que a veces las circunstancias son adversas. Y el enemigo viene y se levanta contra ti y empieza a traerte pensamientos. Y el enemigo te puede decir: Dios no está contigo. El enemigo te puede decir: las cosas no te están saliendo bien. No dices que sirves al Dios vivo. Y el enemigo te puede empezar a reevaluar, incluso te puede traer cosas de tu pasado. Pero sabes, mientras yo era bombardeado con esa cantidad de pensamientos, el Espíritu Santo me decía: pero eso no eres tú. Tú fuiste libre del temor. Aunque las cosas no están saliendo bien, no temas, porque tú tienes la promesa. Y dice la palabra que el Espíritu Santo recordará todas esas cosas. Y mientras yo era bombardeado con esa cantidad de pensamientos, el Espíritu Santo me decía: Jesús dijo, tú no estás solo. Jesús dijo, yo te he dado la victoria. Jesús dijo, recuerda que todo lo puedes en Cristo. Jesús dijo, más poderoso soy yo que el que está en este mundo. Y mientras yo sentía como esa batalla quizá en mi mente, el enemigo tratando de poner cosas en mi vida como conclusión de circunstancias a mi alrededor, el Espíritu Santo se encargaba de recordarme la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo que me decía: tú eres hijo,
Tú eres hijo, tú puedes recordar. Tú puedes recordar incluso aquel hijo que voluntariamente se fue de su padre, pero cuando voluntariamente recordó, el padre tuvo sus brazos abiertos. El padre le perdonó, el padre le limpió, el padre cambió sus vestiduras, el padre le cambió sus zapatos, el padre le entregó un anillo y le dio autoridad. Y en ese momento el Espíritu Santo te recuerda que tú no estás bajo esclavitud del temor, sino que tú has sido sellado con el espíritu de adopción y ahora eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te recuerda que el Señor quizá no físicamente te dio un anillo que representa autoridad, pero espiritualmente el Señor Jesús dijo: yo he vencido y he entregado toda mi autoridad a la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Lo único que tenemos es que recordar las palabras del Espíritu Santo, tomar la autoridad que Él nos ha dado y seguir avanzando, sabiendo que Satanás ya fue derrotado y que aunque se levante como un ejército contra nosotros, nunca, pero nunca podrá vencer, como se encargó de recordárnoslo a través del apóstol esta mañana en la palabra que tenemos para caminar en ella. Amén. No estamos derrotados. Cuando la adversidad viene, viene el consolador. Cuando la adversidad viene, viene el espíritu de verdad. Cuando la adversidad viene, viene el espíritu de la promesa. Cuando la adversidad viene, viene el espíritu de adopción que te recuerda: no estás solo, tú eres hijo de Dios. Y quiero que recuerdes que Dios no es un papá irresponsable. No es un papá irresponsable. Y el Espíritu Santo, al que conocemos como el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, y dice: el que está ahora en mí, Él me recuerda cada una de esas cosas. Es por eso que tú y yo debemos tener el Espíritu Santo, debemos alimentar esa relación, debemos tener tiempo para intimar con Él, porque Él es el que nos va a dar vida. Él sabe, y decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque el salmista sabía que había un espíritu de adopción. El salmista sabía que había un espíritu en él que le recordaba que no era lo que él estuviera viviendo, sino que era lo que el Padre había determinado que él viviera. Que aunque vengan temporadas, aunque vengan desiertos, aunque venga adversidad, el Señor se encargará de sacarnos a victoria. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos sostiene. Yo no sé cuántas veces tú has tenido, como dicen en el boxeo, las ganas de tirar la toalla. No doy más. Y sé que he llegado a momentos de esos. En alguna oportunidad me sucedió a mí: voy a tirar la toalla. Y el Espíritu Santo me decía: ¿tirar la toalla de qué? ¿Tirar la toalla a qué? Se voy a dejar todo. ¿Y qué vas a dejar? Si el que te sostiene soy yo. Confía. Confía. Me decía: listo, vas a dejar la toalla. Vas a tirar la toalla del trabajo, me dijo el Espíritu Santo. No trabajes más. No trabajes. ¿Qué vas a hacer? Uno a veces dice: estoy aburrido de. Y uno le dice: Señor, estoy aburrido de. Quiero tirar la toalla. Dice: ¿y qué vas a hacer? ¿No vas a trabajar? No trabajes. ¿No quieres comer? No comas. Pero cuando tú recuerdas que yo habito en ti, dice el Señor, sabes que soy yo el que te da las fuerzas para seguir caminando. Es el Espíritu de Dios el que mantuvo a José en la cisterna, secuestrado, traicionado por sus hermanos, separado de lo que él más amaba, a su padre. Fue el Espíritu Santo de Dios quien lo mantuvo en medio de la adversidad, cuando sus hermanos lo vendieron. Fue el Espíritu Santo de Dios
quien lo mantuvo cuando fue vendido como un esclavo y tuvo que empezar a hacer oficios de esclavo, aunque él era el niño consentido. Era el niño consentido de su padre, era el menor, era uno de los menores, lo que más amaba a su padre. Fue el Espíritu Santo el que lo mantuvo en una circunstancia que él sentía. No sé si a ti a veces te pasa, yo no nací para esto, yo merezco algo mejor. Mi vida, o sea, ¿por qué mi vida así? Pero sabes, el Espíritu Santo te mantiene y te dice, estás en el proceso, estás siendo formado. Soy yo el que te sostiene, soy yo el que te está levantando, soy yo el que te está animando. No importa la adversidad. Y aparentemente las cosas cambiaban para José, el Señor empezaba a bendecirle, le empezaba a poner en lugares de privilegio y otra vez, cuando no quiso ceder ante la tentación, cae preso. ¿Sabes quién lo sostuvo? Porque a veces nosotros decimos, porque yo caminé con Dios, las cosas tienen que salir bien. Si yo hubiera sido José, yo le hubiera dicho, Señor, pero si no caí en tentación, ¿por qué la cárcel? Señor, si no pequé, yo merezco un premio, no pequé. ¿Cierto? Sería lo que la naturaleza humana a mí me diría. Dios te falló. Si no pecó, José, si no pecó, ¿cómo que Dios ahora lo tiró a la cárcel? Pero sabes, cuando estamos en medio del caminar de nuestra vida, pueden venir circunstancias adversas, pero el Espíritu Santo nos mantiene porque sabe que incluso de la adversidad más adversa, el Señor nos va a levantar a la victoria. Fue después de aquella cárcel, aunque tuvo que estar mucho tiempo en aquella cárcel, donde el Señor determinó que el tiempo había llegado para José. Y déjame decirte de parte del Señor para esta mañana, Él tiene un tiempo especial para tu vida y ese tiempo ha llegado. Llegó el tiempo para José. Y el Señor te está diciendo, llega el tiempo para tu vida. Llega ahora ese tiempo. ¿Cuánto tiempo has esperado para ser promovido? ¿Cuánto tiempo has esperado para ser prosperado? ¿Cuánto tiempo has esperado para recibir respuesta? ¿Cuánto tiempo? Esta mañana el Señor te dice, el tiempo ha llegado. Y es el Espíritu Santo de Dios el que te ha sostenido. Es el Espíritu Santo de Dios el que te ha animado. Es el Espíritu Santo de Dios el que te ha moldeado. Es el Espíritu Santo de Dios el que te ha capacitado. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que te ha dado las fuerzas para no tirar la toalla, como decimos nosotros. Pero sabes, guiados por el Espíritu Santo de Dios, llegan los tiempos de la cosecha. Hace 8 días, la palabra decía que los que sembraron con lágrimas, ¿qué decía la palabra? Cosecharán con gozo. ¿Sabes? Muchas veces el Señor nos ve llorar, pero Él está sacando lo mejor que hay dentro de nosotros. Él está sacando, Él nos está moldeando. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de nosotros, porque finalmente tenemos que entender que no somos obra de nosotros mismos. Somos obra del Creador. Dice la palabra, ¿podrá la creación decirle a su Creador cómo hacerlo? A veces nosotros nos resistimos a ser transformados por Dios. A veces nos resistimos a ser cambiados por Dios. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos aún animar en medio de cada adversidad, sabremos y entendemos por el mismo Espíritu Santo de Dios que Él nos lleva a la victoria. Y como nos lo acabó de decir, que ese tiempo ha llegado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Están contentos? El tiempo llega. El tiempo llega. Y es el tiempo de respuestas de Dios. Es el tiempo de ver la manifestación poderosa de Dios. Y quizá alguien hoy estaba mirando hacia lo que ha venido haciendo Dios con su vida. Entiende, es un proceso.
un proceso en el que sería mucho más fácil y entendible si nos sumergiéramos en la relación con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes? Finalmente, las promesas, una a una, las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, porque las promesas de Dios son el sí y en el amén. Son en el sí. Todo lo que Dios prometió, lo cumple. Y todo lo que te ha prometido, Él lo va a hacer. La invitación esta mañana es para que hagamos más realidad, para que nos concienticemos y cada día le demos prioridad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, Él mora en nosotros, pero quizás nosotros le damos mayor morada a mis pensamientos, le doy mayor morada a lo que dice mi mujer, le doy mayor morada a lo que dice la adversidad, le doy mayor morada a lo que dice el socio, le doy mayor morada a lo que dice la sociedad, le doy mayor morada a lo que dicen mis amigos. Pero ¿sabes? En la medida en que le demos mayor morada al Espíritu de Dios, Él nos dará la certeza de que Él está obrando a mi favor. ¿Sabes? Yo siempre le pregunté al Espíritu Santo, cuando David, porque la Biblia no dice qué hizo David, cuando David estaba en la cueva de Adulán, dice que llegaron a él los más cargados, los más endeudados, los más atribulados, los que estaban en el peor estado, 400 hombres. ¿Tú qué harías con 400 hombres en esa situación? Todos quebrados, todos endeudados, todos aburridos, a algunos los había dejado la mujer, a los otros se les habían muerto los hijos, al otro, imagínate lo peor, 400 situaciones extremas de lo peor. Pero sabes, David llevó a esos 400, dice la palabra más adelante, que de esos 400 sacó el ejército de David. 400 derrotados entendieron que habían sido llamados para ser victoriosos. 400 endeudados entendieron que habían sido llamados para disfrutar de las riquezas que el Señor les iba a entregar. 400 personas en tribulación salieron a paz. ¿Y sabes cómo lo logró? Recordándoles que había una promesa, recordándoles que Dios no miente, recordándoles que el Señor siempre está contigo, recordándoles cómo lo hacía Él, adorando y descubriendo que en la presencia del Señor, aunque haya momentos adversos, recibimos cada una de esas promesas, las cuales vamos a ver manifestadas en nuestras vidas. Yo no sé si aquí hay endeudados, atribulados, entristecidos, empobrecidos, pero lo que yo sé es que el Señor ha determinado que tú y yo somos en Cristo más que vencedores. Y no importa si el enemigo ha querido meterte las manos en las finanzas, no importa si ha querido meterte las manos en el hogar, no importa si ha querido meterte las manos en los sueños. Poderoso es el que nos dio la autoridad y poderoso es el que le venció en la cruz, porque dice la palabra que Él fue derrotado y expuesto públicamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos buscar la cercanía con Él. Por eso debemos deleitarnos tiempo con Él. Por eso debemos hablar con Él. Porque cuando hablamos con Él, no habrá circunstancia que te pueda separar de la promesa, de cada una de las buenas promesas de Dios para tu vida. Yo quiero que te coloques en pie.